¿Qué tal? Buenos días a todos. Estamos organizando este taller para el proyecto NIYAT. Mi nombre es Claudio Leverato. Soy Víctor Gropa. Y vamos a trabajar hoy sobre para qué queremos un módulo alimentario. La idea de hacer una huerta es mejorar nuestro nivel alimentario, nuestra situación nutricional, alimentarnos mejor, estar mejores nosotros, nuestra familia, y que esa huerta pueda servir de ejemplo para que otros lo copien, ¿sí? Que sea replicable, que se pueda multiplicar. Ese es un poco el objetivo de este taller. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta para nuestra zona es tener disponibilidad de agua. Es fundamental para determinar el tamaño que va a tener la huerta, saber de cuánta agua disponemos. Si disponemos de agua suficiente, podemos hacer un huerto grande, un módulo alimentario grande. De lo contrario, va a tener que ser de acuerdo a la cantidad de agua. Si se tiene poca cantidad, será un huerto pequeño, cerca de la casa o pegado a la casa, bien cercado, y también dependiendo de la cantidad de mano de obra que se tenga. Tenemos que tener en cuenta la calidad del suelo. Si bien es un tema importante, lo podemos sustituir y tenemos formas de mejorar la calidad del suelo. La cantidad de horas de luz, o sea, si bien tenemos zonas donde hay mucho sol y en verano es una complicación el exceso de sol, la falta de sol, o sea, si lo hacemos debajo de un árbol y ese árbol es muy cerrado, no vamos a producir. Entonces, punto importante para definir el tamaño de la huerta es la mano de obra, o sea, con quiénes contamos para hacer nuestra huerta, cuánto queremos producir. O sea, el tamaño de la huerta va a depender de ese tamaño, y como dijo Claudio, con la cantidad de agua disponible. Bien, uno de los primeros pasos que hay que tener en cuenta es hacer un cerco. Algunos de ustedes ya los tienen y otros tendrán que hacerlos desde el principio o reforzarlos. ¿Te parece que compartamos pantalla, Claudio? Dale. Nosotros vamos a trabajar con una huerta agroecológica, es decir, en las huertas agroecológicas no se va a producir, no se van a aplicar ningún tipo de veneno, se va a hacer todo con cosas que haya disponibles en la zona y en la casa. Se va a cuidar a las personas, por eso no se aplica venenos, y también se va a cuidar el ambiente, el ecosistema, como le decimos muchos de nosotros, ¿sí? Entonces, vamos a hacer una huerta con plantas del lugar, tratando de que las plantas se cuiden entre sí, y en función, tratando también de poner en valor los saberes que hay ya en el lugar. O sea, hay mucha gente en las comunidades que tienen un saber, que saben usar el algarrobo, que han cultivado algunas verduras, y bueno, reflotar eso, ponerlo en valor, y con algunos conocimientos que vamos incorporando, mejorar la productividad, o sea, producir para, en primer lugar, si hay poca agua, para la familia nada más. Ahora, si tenemos un poco más de agua, quizás se pueda producir más cantidad y eso que sobre se pueda comercializar o repartir en familiares y vecinos. Este es un esquema del tipo de los sectores de la huerta. Arriba y a la derecha tenemos lo que llamamos chacra. En la chacra producimos maíz, zapallo, o sea, todas las cosas que son plantas grandes que no requieren de tanto cuidado y que la producción incluso después la podemos acumular. Sí, maíz, zapallo y poroto, básicamente. En esta zona, en derecha y abajo, tenemos la huerta intensiva, o sea, un sector
donde nosotros vamos a hacer la lechuga, la zanahoria, las acelgas, los tomates, los pimientos. O sea, es la zona de alto uso de la tierra con alta intensidad y que la tenemos en este sector. Un sector para los almácigos. Aquí vemos las herramientas. Y después tenemos que tener la bonera, un lugar donde nosotros vayamos juntando desechos vegetales, restos o cosas que traigamos del monte, para que se deshagan y mantengan gorda la tierra con muchos nutrientes para que nos dé mucha verdura. Un tema interesante que se ve acá, por ejemplo, en este dibujo que pusimos, es que la parte del cerco también puede ser usada para producir. Ahí podemos poner enredaderas, podemos poner porotos, o sea, todas plantas que utilicen el alambrado como un sector de producción también. Bueno, acá hay un ejemplo con surcos donde se riega, donde se puede regar, el cerco, las plantas donde la gente trabaja, y lo importante es combinarlas entre sí, no poner una planta de un solo tipo, sino mezclarlas, asociarlas. El agua es un tema importantísimo en el desarrollo de la huerta. En muchos casos es la limitante, o sea, es lo que nos va a definir el tamaño de huerta. Sin agua no tenemos huerta. Sí podemos hacer algunas técnicas para aprovechar la cantidad de agua disponible, pero necesitamos una cantidad de agua durante todo el periodo de crecimiento de la planta. Acá vemos la huerta como espacio de trabajo de la familia y vemos que se está regando en el surco, en un surco profundo. El surco ese está pensado para que conserve la humedad y vemos a toda la familia trabajando en la huerta. Vamos a hacer canteros en algunos casos donde vamos a combinar las plantas de distintas especies y donde también se van a poner aromáticas y flores que van a servir para cuidar las plantas que sembremos. Un poquito vamos a hacer el reconto de las cosas que necesitamos. O sea, en realidad no hace falta demasiado para hacer la huerta, sí, una buena pala de punta para poder cavar, elementos como alambre San Martín y ramas para poder hacer un cerco, hilo para marcar los canteros, unas estacas, vemos la canilla del agua, 5 horas de sol mínimo, y semillas para hacer nuestra huerta. Una regadera y un rastrillo. O una manguera, o una zapa en vez de una pala, pero bueno, herramientas de las que podamos disponer para poder realizar los trabajos de la huerta. O sea, vamos a hacer la huerta con los elementos que disponemos, ¿no? O sea, y usando en muchos casos envases que podamos reciclar en algunas partes del proceso, como es la generación de almácigos. Acá vemos unos canteros donde hay liliáceas, o sea, cebollas, por ejemplo, pero que están muy lindos, pero hay que mezclar las plantas. O sea, si plantamos cebollas, la vamos a combinar con lechuga, con acelga en el mismo cantero. No hacer un monocultivo en un cantero porque eso atrae bichos. Y vamos a tratar de, como no vamos a aplicar ningún veneno, de que las plantas se cuiden entre sí. El esquema de la huerta agroecológica se basa por un lado, en la protección de la superficie del suelo. O sea, cuando nosotros sembramos no dejamos la tierra desnuda, porque eso evapora el agua, y como el agua es un elemento limitante, tenemos que proteger y cubrir el suelo con elementos, con ramas secas, con hojas secas, con elementos que protejan la superficie del suelo. Vamos a hacer asociaciones, como dijo Claudio recién, o sea, vamos a sembrar plantas una al lado de la otra, plantas que se ayuden entre sí, y vamos a tener en cuenta de no plantar en el mismo lugar, en el otro ciclo, las mismas plantas. A eso lo llamamos rotaciones.
va a ser parte del curso, así que no nos extendemos demasiado. Y sí, el hecho de usar y generar compost. O sea, dijimos que una forma de mantener nuestro suelo fértil y nutrido es devolviéndole los nutrientes que le sacamos con la cosecha. Un suelo fértil te va a dar plantas sanas. Bueno, acá vemos una familia juntando hojarasca del monte. La hojarasca sirve para dos cosas. Una es para adicionar al compost, para poner en la bonera, y otra para colocar arriba del suelo, bajo la forma de un mantito, un mantillo, que va a conservar mejor el agua, y si hace mucho calor va a mantener la tierra fresca y la planta no se va a estresar. Entonces, por un lado, mantiene el agua, por el otro lado, mantiene la temperatura. Si hace mucho frío, la tiene la tierra más calentita, si hace mucho calor, tiene la tierra más fresquita, que va a ayudar a que la planta esté mejor. Y para definir, y a modo de resumen, vamos a elegir un lugar como 5 horas de sol mínimo, el acceso del agua preferentemente sin cloro, a veces esto no lo podemos evitar, ni tampoco que tenga sales. Combinar hortalizas, flores, plantas aromáticas o medicinales también, plantas aromáticas, medicinales, que con los olores fuertes van a confundir a las plagas y eso nos va a ayudar, y también nos van a servir de condimento para nuestra comida o de remedio en el caso de que sepamos usar las plantas medicinales. Usar tierra buena, de buena calidad, en general la parte esa superficial del monte que vimos en la transparencia anterior, siempre es la parte más fértil del monte. En el caso de hacer huertas familiares, las vamos a hacer de un ancho de 1,20 m, para que podamos alcanzar con el brazo de ambos lados de la huerta. Y para finalizar, usaríamos mantillo, que es lo que dije hace un rato, agarrar esas hojarascas del monte, que va a servir para cubrir la tierra del cantero donde vamos a producir alimentos. Bueno. Por ahora, nada más. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo taller.